Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer al doctor Calleja la invitación, a Gillian, a la Universidad Complutense, tu amable presentación, doctor García Sabaniego. Yo, la verdad es que tengo que agradecer que una red como la nuestra, una red de adicciones y una red de una administración local esté invitada a un foro como este, que no es habitual, normalmente no nos pasa habitualmente, ¿no? Entonces yo, bueno, pues en primer lugar quería explicar cómo es la red de adicciones en la Ciudad de Madrid, que es un poco complicada, ¿eh? Por una parte está la red del Ayuntamiento de Madrid, a la que yo pertenezco, es el Instituto de Adicciones, que tiene administrativamente es una subdirección general, y pertenece a Madrid Salud, que es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que tiene la competencia de la salud pública en la Ciudad de Madrid. Y luego, por otra parte, está la red de adicciones, que pertenece a la Comunidad de Madrid. Hay una parte de prevención y promoción de la salud que pertenece a la Dirección General de Salud Pública y otra parte que es la asistencial de los centros de atención a las adicciones, que está dentro de la red de salud mental y adicciones. Bueno, pues trabajar en un Ayuntamiento de Madrid, trabajar en una administración local tiene una serie de ventajas. Tiene la ventaja de que nosotros tenemos un programa transversal, es decir, trabajamos desde la prevención, desde la reducción del daño, desde el tratamiento hasta la reinserción, de una manera muy fácil, porque una administración local se comunica fácilmente con otras áreas, como el área de servicios sociales, como el área de empleo, como el área de educación. Por otra parte, llegamos más fácilmente a la población vulnerable. Una administración local está bueno, pues obligada a trabajar con la población más vulnerable, población con patología dual, población sin hogar, adolescentes y jóvenes. Tenemos recursos, además de tratamiento, es decir, dentro de la red están 10 centros de atención al tratamiento, a las adicciones, 7 de titularidad municipal, 3 concertados, 2 con Cruz Roja, 1 con Cáritas, pero además tenemos recursos de prevención, de reducción del daño, tenemos en Cañada Real un recurso, tenemos en todos los distritos centros y equipos que trabajan en calle. Y luego tenemos también recursos de apoyo al tratamiento de la reinserción, es decir, con recursos convivenciales, recursos hospitalarios, recursos en comunidades terapéuticas. En definitiva, trabajar en la administración local hace que seas más accesible, que seas más ágil, y además nosotros disponemos del Laboratorio Municipal de Montesa, que siempre hemos tenido la disponibilidad desde un centro de atención a las adicciones de poder incluso pedir la carga viral. Entonces, bueno, pues nosotros hemos tenido siempre ese paso desde que se crearon los centros de atención a las adicciones hace más de 30 años. Trabajar en una administración local permite, además, identificar las necesidades y conseguir una inversión. En este caso, nosotros, dentro del Ayuntamiento de Madrid, tenemos bueno, la gran suerte de que se está invirtiendo anualmente 24 millones de euros en el tratamiento de las adicciones y en la prevención de las adicciones. Pero claro, a pesar de que somos una red que atendemos casi a 8.000 pacientes a lo largo del año, somos una red que estamos fuera del servicio sanitario. Y esto hace que tengamos muchísimas dificultades en la coordinación. Tenemos dificultades porque no accedemos a la historia clínica, porque no tenemos receta electrónica y porque además tenemos mucha dificultad en las derivaciones de atención especializada. Y sobre todo no tenemos ni el reconocimiento y hay mucho desconocimiento de lo que hacemos. Y esto es la parte más importante, porque bueno, pues lo otro se podría arreglar sentándonos y llegando, como siempre queremos llegar, a un acuerdo de convenio. Pero el reconocimiento existe, por una parte, en que la red de adicciones antes no es lo mismo que ahora. La red de adicciones antes, cuando yo trabajaba en los años 80, 90, pues era una red que se creó y creó el Ayuntamiento de Madrid porque había un problema muy importante, una epidemia de heroína. Se morían muchos jóvenes por sobredosis, pero se morían muchos jóvenes por SIDA, ¿no? Entonces, nosotros, a través de programas de metadona, fuimos capaces, dentro de esa red que se creó en muchos ayuntamientos de toda España, porque fueron los que desde la salud pública atendieron este problema, pues fuimos capaces de poder poner en tratamiento a todas estas personas para que a su vez pudieran acceder a los tratamientos de HIV, que en ese momento era importante, ¿no? Pero la red actual de adicciones ha evolucionado, no es la misma, y queremos decirlo, y decirlo alto, porque siguen diciendo que los centros de atención a adicciones están cargaditos y de personas consumidoras de opiáceos, que sí, también, pero de otras personas de otros perfiles, ¿no? Como por ejemplo, tenemos en este momento, yo no sé si puedo, bueno, si no el número de personas en tratamiento ahora mismo
tenemos más personas en tratamiento por problemas de alcohol que por problemas de heroína. Los problemas de heroína, nosotros, Joan, no tenemos tanto consumo, como tú sabes, en Madrid, de personas que se inyectan heroína. Mayoritariamente fuman heroína por el tipo de heroína que hay aquí en Madrid. Y luego, bueno, pues de alguna manera en otras sustancias nos está subiendo. ¿Y por qué nos está subiendo? Pues porque además de este tipo de adicciones atendemos a personas que tienen problemas con los psicofármacos, porque también atendemos a adicciones comportamentales, es decir, adicciones al juego, pantallas, etcétera, etcétera, videojuegos con jóvenes, y además porque ahora os comentaré, estamos teniendo un aumento importante de personas en tratamiento por adicciones usuarias de Chemsex. Si analizamos el número de personas en tratamiento a la izquierda, pueden ver que tenemos pues unas 2.000 personas en tratamiento por opiáceos. Si analizamos a la derecha, que son personas nuevas que nos llegan a la red el año pasado, el año 2021, pues fíjense, o sea, realmente nos están llegando pues unas 150 personas que son consumidoras de opiáceos. Eso quiere decir que las personas consumidoras de opiáceos las tenemos dentro de la red y además muy adheridas, porque muchas de ellas están con tratamientos con metadona y bueno, con otros sustitutivos. De tal manera que ahora mismo la foto de los centros de atención a las adicciones, por lo menos de nuestra red, es que el 35% son personas consumidoras de alcohol, un 22,5% de opiáceos, un 21% de cocaína, un 13,5% de cannabis. Muchos son policonsumidores, evidentemente, pero estamos hablando de droga principal. Si analizamos los 147 pacientes que nos han llegado de opiáceos nuevos a nuestra red el año pasado, que lo hice antes de ayer, con un corte, el 27% son positivos para la serología de hepatitis C, de ellos el 33% han recibido tratamiento, 78% son hombres, importante, el 78% son extranjeros, mayoritariamente de Europa del Este, que acceden con dificultad a los servicios del sistema sanitario. Pero además, si trabajas en una red local, puedes acceder a los centros de atención sin hogar. Nosotros atendemos casi a 725 personas anuales de centros de atención sin hogar. Mayoritariamente casi todos consumen alcohol en Madrid. Y últimamente, en el último año, hemos puesto en marcha equipos desplazados que van a los centros de atención sin hogar y que, bueno, pues hacemos prevención y promoción y programas de reducción del daño in situ en los centros de atención sin hogar de la red. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento y nos preocupa mucho? Y es que bueno, pues estamos llegando de alguna manera con unos programas que hemos puesto en marcha bueno, pues en colaboración con el colectivo LGTBI, concretamente con Apoyo Positivo y con Cruz Roja también. Hemos puesto en marcha un programa de atención a las adicciones de personas usuarias, de usuarios de Chemsex. Y bueno, pues está accediendo y estamos extendiéndolo a todos los CAZ. En este momento está en 4 CAZ, pero queremos extenderlo a todos ellos. Y bueno, pues estamos en este momento, este año, estamos rozando ya los 390 pacientes a los que estamos accediendo. ¿Qué nos preocupan de estos pacientes? Bueno, pues nos recuerda mucho al problema que teníamos en los años 80-90, muchísimo. En el sentido de que, no por la droga consumida, que antes era la heroína, pero ahora están consumiendo mefedrona, metanfetamina y GHB, que son drogas que son peligrosas, y sobre todo la metanfetamina, y que lo más importante es que se están inyectando, algo que no teníamos en Madrid, en un 33% de la muestra que hemos analizado. Pero si además analizamos los datos de HIV y hepatitis C, nos encontramos que el 54% son positivos HIV, el 39% negativos, un 7% desconocido, y en cuanto a hepatitis C, negativo un 67%, desconocido un 18% y un 15% positivo. Y además tenemos que ver que hay mucha reinfección en estos pacientes, algo que es muy importante y tenemos que llegar a ellos. ¿Qué le pasa a los usuarios que llegan a los centros de atención a las adicciones? Y sobre todo a un servicio, a una administración local que ni siquiera está dentro de un sistema sanitario, pues que hay mucha dificultad en detectarlos, hay reticencias de los servicios hospitalarios, desconocen lo que hacemos, pacientes que están nada integrados dentro de los sistemas de salud, ellos tienen baja conciencia de enfermedad,
Muchos de ellos han recibido interferón y no quieren oír hablar ni hablar de nuevos tratamientos de hepatitis C. Hay circuitos complicados para acceder y además muchos de ellos tienen patología dual, es decir, no solamente tienen adicciones, sino además tienen otro trastorno mental. Dificultad en acceso, pérdida. Si hacemos todo el recorrido que tenemos que hacer, pues 50%. Porque nosotros, a pesar de tener un laboratorio, nos planteamos hacer un programa, o sea, un proyecto de microeliminación en colaboración con la Fundación de Patología Dual en el 2018, es porque no nos llegaban los pacientes. Lo hicimos en el CADE Tetuán y el de Vallecas, lo interrumpimos por la pandemia y ahora seguiremos con él. Bueno, nos planteábamos, por lo que se ha dicho aquí, ¿no?, hacer un OraQuick o hacer una gota seca in situ dentro de los centros de atención a las adicciones y, lo que era más importante, encontrar unos circuitos directos con los hospitales, porque, como les decía, nosotros tenemos posibilidad de un laboratorio municipal de hace muchos años de hacer una RNA, ¿no? Bueno, hicimos una base de datos en Tetuán y en Vallecas con estos pacientes, 1517, 1219. Tengo que decir que son dos centros completamente diferentes. En Madrid los centros no se parecen uno al otro. En el CADE de Tetuán es un CAD donde tiene un 10% de personas consumidoras de opiáceos solo, mayoritariamente son todos consumidores de alcohol, pero tiene un porcentaje muy elevado de pacientes de usuarios de Chemsex. Y sin embargo, Vallecas es un centro donde tiene el doble de porcentaje de pacientes consumidores de opiáceos, ¿no? Entonces, los 10 centros no se parecen uno al otro. Bueno, pues me salto todo el proceso porque quiero ajustarme al tiempo. En la gota seca, fuimos capaces de identificar 22 casos en el CADE Tetuán, 45 casos en Vallecas, que no está nada mal. Y además fuimos capaces, bueno, pues gracias a la colaboración con el Hospital La Paz, de que llegaran, de que finalizaran de los 22, 18, o sea, y en el CADE de Vallecas, gracias a la colaboración con el Hospital Infanta Leonor, pues finalizaron 32, que no estaba mal, lo cual demuestra que si hay unos circuitos directos, podemos llegar a este tipo de población, ¿no? Recientemente hemos publicado un estudio dirigido por el doctor Pablo Vega Astudillo y por Inés de Ma López, que eran del CADE Tetuán, y bueno, no voy a entretenerme en todo lo que salía en el estudio, pero por ejemplo era muy importante ver qué factores estaban relacionados para dar positivo en la hepatitis C, y uno de ellos es ser mujer. Las mujeres con adicciones tienen muchísimo estigma y llegan muy graves a los centros de atención a las adicciones, algo que intentamos mejorar. Edad entre 45 y 65 años, tener consumo de opiáceos, ser consumidor antiguo de drogas inyectables o actual, ser consumidor de más de una sustancia y, desde luego, ser usuario de Chemsex. Entre las conclusiones es que identificamos a 67 casos y luego es verdad que la prueba de anticuerpos contribuyó a diagnosticar 10 casos, fue un esfuerzo muy grande que se hizo. Algo que, bueno, pues lo que identificó es que el 45% de la muestra ya sabía que era positivo a hepatitis C, con lo cual creemos que la gota seca es más efectiva dentro de un centro de atención a las adicciones que empiezan con la prueba de anticuerpos. Y luego, en cuanto a las conclusiones generales, desde luego que se necesita un diagnóstico in situ, se necesita que tengamos mucha conexión con las redes, canalización directa, y luego, bueno, pues parece que hay que ver un poco el perfil de todos los centros de atención a las adicciones, porque no es lo mismo en una ciudad tan grande como Madrid. Recientemente hemos aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el Plan de Adicciones 22-26, en el que desde luego figura no solamente las acciones para los usuarios de Chemsex, que están en otra línea y no las he traído, pero sí he traído bueno, pues todo aquello que queremos impulsar y seguir impulsando con instrumentos y técnicas in situ dentro de los centros, con formación continua. Todos los años hacemos un curso de formación continua de hepatitis en el personal de adicciones. Queremos seguir haciendo microeliminación en personas vulnerables y, bueno, pues creemos, y foros como esto demandamos, por favor, que se nos tenga en cuenta en los circuitos de derivación directa y se nos tenga en cuenta dentro del sistema sanitario para poder acceder a la historia clínica
Y recientemente, el 11 de noviembre, en la Ciudad de Madrid, concretamente Madrid Salud, es muy comprometido y colabora en el Fast Track de HIV, lo sabe Julia, que con Antonio Prieto colabora estrechamente. Nos hemos adherido a los compromisos de FCT Free, la Ciudad de Madrid, desde el 11 de noviembre de 2021, expectantes por poder además participar en un comité local. Y luego, por último y para terminar, nos parece muy interesante el programa Excelentes. ¿Por qué nos parece interesante? Porque obliga a los centros a poder hacer registro de pacientes, a desarrollar planes de formación, a hacer cribados de microanimación que vamos a poner en marcha y bueno, pues a poder establecer criterios asistenciales entre los centros y el hospital. Una ciudad tan grande como Madrid, hay centros que le pertenecen 5 hospitales. Imagínense lo difícil que es para un médico o una médica de un centro de atención a las adicciones poder, de alguna manera, encontrar estos canales directos, por los cuales yo aprovecho este foro para que nos ayuden y para que podamos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Aunque vamos mal de tiempo, si el director del curso nos da permiso, pues tenemos unos minutos para la discusión, con lo cual yo invitaría a los ponentes a que... Gracias a todos los ponentes por las presentaciones y gracias especialmente, Beatriz, por visibilizar este trabajo que hacéis a nivel local, que a veces, como has comentado, no se pone mucho de manifiesto en nuestras reuniones. Yo, cuando veo todas estas presentaciones que hemos hecho esta mañana, uno se explica por qué España está en un nivel top de eliminación. Probablemente tenemos mucho más que hacer, pero vemos que las iniciativas que se hacen con inmigrantes en adicciones, en regiones, pues ayudan muchísimo a empujar en pro de la eliminación. Yo, Beatriz, quería hacerte una pregunta con respecto a la última parte que has comentado. ¿Tú crees que los médicos de adicciones estarían dispuestos a tratar a los pacientes directamente en adicciones? Es decir, ya entiendo yo que el sistema es separado, el sistema de salud de la Comunidad de Madrid atiende a los, digamos, tiene la responsabilidad del tratamiento, pero en algunos otros hay experiencias en las cuales, a pesar de que haya una supervisión, digamos, incluso virtual de un hepatólogo a nivel del hospital, lo que es la dispensación del tratamiento y el seguimiento se hace a nivel del centro de adicciones, que tenéis un contacto más estrecho. ¿Crees que esto sería un paso para mejorar estos problemas de circuitos? Nuevo, quiero decir, los centros, no sé, sí, los centros de adicciones trabajan médicos que llevan prácticamente toda la vida desde los años 80-90 y que les utilizaron para programas supervisados de tratamiento de HIV. Es decir, que no es nuevo para estos médicos hacer esto, ¿no? Incluso es más fácil porque antiguamente los programas de tratamiento de HIV eran muy complicados. Entonces, claro que estarían dispuestos. Yo creo que en esto lo hacemos con la tuberculosis, lo hacemos con las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué no hacerlo, no? Yo creo que hay experiencias muy buenas con el Cadet de Tuan, ¿no? En el que se está colaborando. Fantásticas. Sí, en este sentido quería decir que no solo lo pueden hacer, sino que lo hacen. Claro. Pero la gran dificultad que tenemos, y esto estamos trabajando también, es en la parte de dispensación. Esta mañana oíamos una responsable de la Comunidad de Madrid hablándonos de un visado que me he quedado un poco sorprendido, pero aparte de eso, el problema que tenemos y que hay que modificar es cómo bajamos la medicación del servicio de farmacia hospitalario al centro de tratamiento. Lo estamos haciendo, pero lo hacemos de forma muy particular, es decir, con el acuerdo del servicio de farmacia correspondiente, enviando no tan solo en centros de tratamiento, no, sino, como he explicado en ocasiones, en centros de reducción de daños. En La Mina tenemos un centro de reducción de daños muy potente, la doctora Isabel Alens está aquí presente, hemos hecho un proyecto y un programa que hemos dispensado in situ, no la gente que se trata, no, a la gente que va a pincharse en una sala de punción supervisada. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Porque con el servicio de farmacia hospitalaria del clínico y con nosotros hemos llegado a un acuerdo tácito de llevar la medicación ahí. Pero tenemos muchos problemas en este sentido. Hay que revertir un poco
la centralización hospitalaria también en la medicación. Lo estamos haciendo, pero a costa de mucho de sacrificio. Y correspondiendo a tu pregunta, no solo lo pueden hacer, sino que lo hacen. Yo estoy de acuerdo con esto que ha dicho Joan. O sea, yo creo que hay que normalizar esto en La Paz, y Beatriz lo sabe, pero claro, estos son habas contadas y no dejan de ser ejercicios de voluntarismo, ¿no? Es decir, se dispensa la medicación, se lleva, no por el paciente, por algún familiar o por algún trabajador social al centro de adicciones, y si el paciente tiene que ir 2 días a la semana a buscar la metadona, pues se le dice que vaya todos los días y entonces se da la medicación. Pero bueno, esto se tiene que normalizar. Doctor Esteban. Redundo en lo que han comentado José Luis Calleja y Joan Colom. Nosotros lo hemos hecho en el centro de adicciones que corresponde al hospital, a Vallebrón, y no ha habido ningún problema, solo que tenemos un hepatólogo que está conectado como consultor. No va cada día, pero está conectado por si hay algún problema técnico. Pero va perfecto. Y es el sitio donde hay que tratar a estos pacientes. Es imposible estos pacientes mandarlos al hospital, como tú decías, los canales de transmisión al hospital son complejos, no llega ni un solo paciente, o sea, clarísimamente. Yo añadiría que además de todo esto que estáis diciendo, luego hay que tener, o sea, todo esto tiene que estar muy bien organizado, porque tenemos que saber qué pacientes se han tratado, tienen que estar registrados, tiene que haber comunicación entre las instituciones. Si no, esto sirve de poco, porque no sabemos realmente, no podemos medir luego lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que esto es todo cuestión de organización entre instituciones, que es lo que debemos de trabajar para poder llegar a todo lo que estamos hablando. Doctor Turner. Unas presentaciones magníficas. Si quisiéramos automatizar el cribado, Federico, ¿qué papel aportaría hacer pool, determinar anticuerpos o PCR directamente en cientos de muestras? ¿Tenemos tecnología? ¿Se podría hacer? ¿Merece la pena? Yo te tengo que contestar que sí, porque soy un defensor de esto. De todas maneras, hay algunas limitaciones. El hacer agrupación de muestras tiene muchísimas ventajas, pero hay que trabajar el sistema, el tema de automatización. O sea, esto no podemos hacer ahora mismo en todos los hospitales, pese a que lo hemos intentado hacer y tenemos muchísima tecnología dentro de los servicios de microbiología a consecuencia de la COVID. Hemos trabajado pools a consecuencia de la COVID. Hay desarrollos de casas comerciales para poder hacer una trazabilidad de todo el proceso, pero falta el empujoncito final de hacerlo y demostrar que esto es factible y se puede hacer. Dicho esto, esto es factible ¿dónde? En aquellas poblaciones en las que la prevalencia tenga unos valores, ¿no? O sea, si vamos a hacer pools en la muestra que nos ha mostrado nuestra compañera con un 45% de infección activa, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero para hacer screening masivo de población general es una herramienta que puede tener muchísimo valor. Muchísimo valor. Federico, quédate con el micrófono porque tengo una pregunta para ti. Ahora Andalucía estáis bajo el foco, ¿no? Tú lo has dicho, la comunidad autónoma más poblada de España, 9 millones de personas residen ahí, el 20% de la población española, grosso modo. Y claro, cuando un plan echa a andar, pues más allá de la ilusión de los redactores, pues claro, hay que subrayar fortalezas, pero también debilidades. Telegráficamente,
Fortalezas que ves tú al plan, con las peculiaridades de innovación de Andalucía, y qué barreras creéis que os vais a encontrar. Pues fortaleza, yo creo que la principal fortaleza es que es un plan que ha contado con, hasta donde nosotros tenemos en la cabeza, todos los actores, absolutamente todos. Esa es la principal fortaleza. El plan está escrito, tenemos indicadores, tenemos acciones, podemos medir lo que queremos hacer. Ahora tenemos que hacerlo, tenemos que presentarlo y tenemos que hacerlo. Y ahí es donde empezaremos a ver las barreras. Pero la verdad es que hasta el momento contamos con, lo he dicho antes de la presentación, con el apoyo de las instituciones, que yo creo que es fundamental. Y no solo el apoyo de consejería, aquí tenemos a nuestro director general, sino también de todas las otras instituciones y todos los otros actores que están implicados. No sé si quiere añadir algo, José María. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la organización que haya podido estar con vosotros, a aprender de hepatitis, de cribado. Deciros que cuando yo inicié mi andadura como director general de Salud Pública de Andalucía, la comunidad más poblada, coincidí en una charla con el doctor Romero y me infiltró de la hepatitis, de la problemática, como periodista que estoy, responsable autonómico, autoridad sanitaria. Empecé a trabajar en el asunto y tuve una idea muy clara, decir, porque aquí habéis venido a hablar de políticas autonómicas, políticas científicas, médicas, pero es que el político soy yo estoy aquí usando a vosotros como técnico. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho llevar al Parlamento andaluz la constitución de un plan contra la hepatitis en Andalucía. Ese plan se ha aprobado por consenso todas las fuerzas políticas en una pasada legislatura. Se ha escrito el plan, se ha hecho el plan y en las últimas elecciones, por desgracia, hubo que parar la difusión porque íbamos casi contra reloj y se iba a mezclar una cosa con otra. Yo entiendo que este plan tiene que tener un protagonismo muy fuerte, lo dejamos parado, pero también hemos hecho, y políticamente hablando, como político que soy, en el programa del Partido Popular, que ahora va a gobernar en Andalucía mayoritariamente, hay una parte dedicada a hablar de ese plan y es el compromiso político institucional para llevarlo a efecto, independientemente de la escasa o poca prevalencia que pueda tener. Es un problema de salud pública. Si salvamos 10 vidas están salvadas. Si podemos salvar 20.000, ojalá, pero una vida no tiene precio. Mucha prevalencia hace que sea prioritario o no sea prioritario, pero por lo menos en mi Dirección General de Salud Pública, mientras que yo permanezca, no sé si seguiré en el próximo gobierno, es prioritario, el plan está escrito y lo vamos a presentar seguramente en septiembre. Y lo vamos a hacer de una forma muy clara, es decir, primero va a ir al Consejo de Gobierno para que tome conocimiento, se va a publicar en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y empezará a rodar. Y nada más. Pues muchas gracias, director general, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, pues entonces cortamos. Gracias a los ponentes, enhorabuena a los asistentes por su paciencia y vamos a comer, ¿no?